En este tutorial vas a aprender a hacer esta bolsita de huevo para guardar tu Yoshi. Es súper fácil, la lista completa de materiales te la voy a dejar en la descripción del video. Y si te gusta Super Mario Bros, dime cuál es tu personaje favorito. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. En color blanco comenzamos haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Unimos ambos puntos bajos y pasamos por el primero para hacer un punto deslizado. Si tú tejes en espiral, no hagas este punto deslizado. Vas a hacer un punto medio alto directamente sobre el primer punto. Pero si a ti te gusta cerrar las vueltas como yo, hacemos el punto deslizado, hacemos una cadenita y después tomamos hilo para hacer el punto medio alto en el primer punto. No en la cadena, sino en el primer punto. Y hacemos el punto medio alto. Marcamos. Y en esta vuelta vamos a hacer puros aumentos con puntos medios altos, para tener 16 puntos al final. Cerramos el anillo mágico. Aquí en adelante vamos a estar trabajando con puntos medios altos, así que en esta vuelta vamos a hacer un punto medio alto y un aumento, repitiéndolo 8 veces para tener 24 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos medios altos y un aumento repitiéndolo 8 veces para tener 32 puntos. Y continuamos con 3 puntos medios altos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 40 puntos. Y en esta vuelta hacemos 4 puntos medios altos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 48 puntos.
Y de aquí hacemos 8 vueltas de 48 puntos medios altos. Hasta aquí se nos debería de ver algo así. Y vamos a continuar con una vuelta de 4 puntos medios altos y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 40 puntos. Y por último hacemos una vuelta de 3 puntos bajos y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 32 puntos. Cortamos y cerramos. Así se tiene que ir viendo la bolsita y con el mismo color blanco vamos a hacer cadenas. Hacemos aproximadamente 80 cadenas. Y así se vería la tira de cadenas. En color verde para hacer las manchas, iniciamos con un anillo mágico de 8 puntos. En la siguiente vuelta hacemos una vuelta de puros aumentos en puntos medios altos para tener 16 puntos al final. Cerramos el anillo mágico y hacemos 8 aumentos en puntos medios altos. Y terminamos con 8 puntos bajos para tener 24 puntos. Cortamos hilo para coser y cerramos. Y así se ve la manchita. Tenemos que hacer 4 iguales.
Y ya que tenemos todas las piezas, con una aguja para estambre, vamos a comenzar primero a coser las manchas al huevo. Vamos a poner una arriba, una abajo, una arriba y una abajo. Así se ve ya con las manchas. Y ahora con una aguja para estambre o con un gancho, lo que tú tengas, yo voy a usar esta que es más gruesa, vamos a pasar la tira de cadenas por la última fila, la que hicimos con puntos bajos. Pasamos la tira dejando un pequeño pedazo y de aquí vamos a contar 2 puntos y en el que sigue regresamos por el otro lado. Contamos otros 2 puntos, pasamos de nuevo la aguja hacia el otro lado y así hasta llegar al final. Al final cortamos las tiras sobrantes y nos tienen que quedar las dos viendo hacia el mismo lado. No importa que te quede un pedacito sin pasar las cadenas, mientras te queden al frente para poderlas cerrar fácilmente. Y que queden de este largo va a permitir que le podamos hacer un moñito si queremos. Y así quedaría nuestra bolsita huevo para Yoshi. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Si quieres hacer a Yoshi, te voy a dejar el video anclado aquí en la pantalla y dime qué otro personaje te gustaría que hagamos. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría hacer su Yoshi con su bolsita huevo. Aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte y en la cajita de información te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye!